Hola, saludos, soy Joe Martínez y quiero darte las gracias por el apoyo que nos has brindado en este estudio de hechos por las redes sociales, por YouTube, muchas personas enviando el link, amigos y a familiares, y esto nos ha llevado a tener la dicha de poder llegar a más personas. Así que vamos con hechos. Y hablando de hechos, por ahí vi una persona que hablaba y decía, yo no puedo creer en la existencia de Dios porque la ciencia no ha comprobado la existencia de Dios. Y esto es un absurdo, porque a Dios no se puede estudiar. Dios no es una materia. La ciencia se encarga de estudiar la materia. De hecho, la ciencia puede saber de la composición química del átomo o de un peso molecular, pero no puede pesar el rencor o el amor o la rabia o el odio. Lo espiritual no tiene un estudio científico y es una tontería creer en eso. Creer que para yo poder saber de Dios o comprobarlo, tiene que haber un estudio científico en cuanto a la existencia de Dios, me refiero. Es una tontería. Simplemente es gana la gente de no querer creer y punto. Porque si eso fuera así, no tiene sentido, porque si la materia es la responsable de la moralidad, no podríamos jugar a los pedófilos y a los asesinos, porque simplemente podíamos decir que Adolfo Hitler fue un genocida porque tenía, digamos, una composición química de rencor y odio en su corazón. Y si es así, entonces no puede ser juzgado. Es un absurdo. Así que vamos a estudiar hechos y vamos con lo que hoy creemos que vamos a aprender juntos. Hechos capítulo 2 versículo 14 al 15. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que esta es la tercera hora del día. Estos eran los hombres que estaban en Judea y en Jerusalén, obviamente los judíos cerca, y estaban formados todo este gran grupo por israelitas. Y Pedro responde diciendo, no están borrachos, porque simplemente se acaba de cumplir lo que dijo el profeta Joel. ¿Y qué dijo Joel? Vamos a leer el versículo del 17 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y en vuestros hijos y en vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre hasta que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Dice el 22 al 24, el versículo siguiente. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con la mayoría, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo de anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Creemos que fueron unos milagros asombrosos lo que hizo Jesús, nos revela este pasaje. Pero la pregunta, ¿quién es el responsable de la muerte de Jesús? Algunos hablan de que fueron los romanos, ya que fue una cruz romana que nuestro Señor fue crucificado. Pero otros dicen que fue por la traición de Judas y su misma gente. Otros hablan que fue el Sanedrín, los fariseos, que fueron los culpables de la muerte de Jesús, de la crucifixión. Pero estas tres teorías están totalmente equivocadas. Hay un solo culpable de la muerte de Jesús y eres tú y yo. Por ti y por mí fue que Él murió. Somos nosotros los únicos culpables. Nunca se te olvide eso. El versículo 25 al 28 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra.
no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Es muy importante que sepas esto, lo que dijo David. Algunos pensaban que era él, pero no. Está citando lo que dijo David, pero David estaba hablando de esa resurrección del Señor. Dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Aquí al parecer Pedro está hablando y está hablando frente a la tumba de David en ese momento donde había sido sepultado. Y Pedro está explicando lo que dijo David, que no era sobre él, sino simplemente sobre Jesús. Eso lo encontramos en el Salmo 16 para los que quieren indagar un poquito más. Y dice el versículo 30 al 32, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y mira lo que dice el 33 al 34. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice el 36, sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro aquí, está predicando de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y dice el 37 al 38, al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cualquiera que coloque su confianza, iglesia, en Jesús, recibirá el don del Espíritu Santo. Cualquiera. Dice el versículo 39 al 40, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificadas, y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. La promesa era para los judíos que estaban cerca, pero también para los gentiles que estaban lejos. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la marca de una iglesia sana, basada en esto, en estas cuatro cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una, la comunión de los unos con otros, dos, el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y las oraciones. El versículo 43 y el 44, ya para terminar, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eran los apóstoles quienes tenían las señales y la maravilla. Es importante destacar esto en este momento. Y el 44, el 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nunca ha habido en la iglesia algo tan fuerte como para ese entonces. Nunca. No se ha visto algo
tan maravilloso como en ese tiempo lo hubo. Pero es importante que ahora todos sepamos que tenemos el Espíritu Santo y no es para algo personal, sino es para poder contribuir no solamente con el llamado del Señor, sino que otros conozcan de Jesús.